Dios los bendiga nuevamente en este nuevo estudio que vamos a hacer de Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos viendo el capítulo 5. El capítulo 5 es un capítulo muy interesante porque trata acerca de la mentira al Espíritu Santo y también, gloria a Jesús, también trata de otras cositas como la liberación de Pedro de la cárcel junto con Juan y también vamos a ver vamos a separar este capítulo en 4 partes, gloria a Dios, así que vamos a iniciar como siempre con una pequeña oración dándole gracias a Dios por estos momentos. Bendito Dios, Padre Celestial, a ti damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza y las gracias por tenernos nuevamente a través de este video para estudiar tu palabra en estos momentos. Gracias, Señor. Te pedimos tu bendición. Así que vamos a iniciar primeramente. Yo por aquí tengo, por aquí cerca, aquí en mi computador, no lo hice en el cuaderno, lo tengo aquí en el computador. Entonces, aquí tenemos lo primero que vamos a ver, la primera parte. La primera parte, porque como les dije son 4 partes. Y la primera parte, la mentira de Ananías. Y su esposa, ¿no? Y Zafira. Ese es un capítulo muy conocido por todos nosotros. Es una parte de la Biblia que se usa mucho para representar lo que no se debía hacer contra el Espíritu Santo, que es mentir. Ahí en el punto A, aquí lo que dijeron Ananías y Zafira a Pedro. Ahí lo va a encontrar usted en los versículos 1 y 2. Y ahí es cuando ellos venden la heredad y van y se la entregan a Pedro, ¿cierto? Aquí en el B es cuando Pedro los confronta. Ahí en el B dice Pedro confronta a Ananías. Entonces aquí Pedro confronta a Ananías. Recordemos, recordemos que Ananías fue el primero que fue a entregar el dinero a Pedro y mintió acerca de por lo que él lo había vendido. Eso lo va a ver usted ahí en el versículo, en los versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4, ahí va a ver usted eso. Cuando Pedro lo confronta y le dice que por qué le mintió. Aquí en el 6 vamos a ver la muerte de Ananías. Y recordemos que los jóvenes, habían 3 jóvenes con Pedro ahí, y los jóvenes sacaron a Ananías y lo sepultaron. Entonces lo va a ver en el versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6. Ahí va a ver usted esa parte de la Biblia. Vamos para el otro que sería el D. Pedro confronta a Zafira. Después ya llega Zafira. Entonces Pedro confronta a Zafira. Quizás Pedro con la esperanza de que Zafira sí le dijera la verdad, pero resulta que Zafira y Ananías ya se habían puesto de acuerdo en cuanto decirle a Pedro en cuanto habían vendido esa heredad. Cuando se habla de heredad, pudo ser una casa, puede ser una finca, etcétera, etcétera, en esa época, ¿no? Ahí vamos a ver que usted lo va en el 7 y en el 9, en el versículo 7 al 9. Ahí va a ver usted esa parte. Y la última parte es la E, que es la muerte de Zafira. Y eso ya lo ve usted ahí en los versículos 10 y 11. 10 y 11. Ahí lo va a ver usted en esos versículos. Si usted lee esta parte, del versículo 1 al 11, usted va a encontrar esta historia. Y esa historia es interesante porque ahí Pedro, cuando Pedro confronta a Ananías, le dice que por qué le mintió al Espíritu Santo. Y ese es uno de los pecados imperdonables que habla la Biblia,
acerca de mentirle al Espíritu Santo. Entonces hay que poner mucho cuidado cuando nosotros hablemos o decimos algo que no es cierto. ¿A quién le estamos mintiendo? Si le estamos mintiendo al hombre o le estamos mintiendo a Dios, para no perder nuestra salvación. Esta es la primera parte que vemos acerca de este estudio. La primera parte de este estudio, acuérdense que las preguntas, el cuestionario acerca de cada uno de los capítulos lo va a encontrar en nuestra página, que usted va a ver ahí abajito está ahí en YouTube, ahí abajito está el link para la página de estudios, donde usted va a encontrar cada uno de los cuestionarios de los capítulos del 1 al 28, creo que es el libro de los Hechos. Vamos a ver la 2, la parte 2 es el poder continúa en la iglesia. Continúa en la iglesia. Porque cuando la gente vio esto, lo que sucedió, y los hermanos que estaban ahí también, la iglesia de Cristo, porque ya había una iglesia establecida, ya se estaban añadiendo más a la iglesia, ellos vieron esto y tuvieron temor. Entonces vamos a ver que la parte ya dice poder mostrando milagros. La A decía el poder mostrando milagros, el poder mostrando milagros, y eso lo va a encontrar usted en el versículo 2, y unidad, porque también habla de la unidad. La iglesia se unió más, versículo 12, la iglesia se fue uniendo cada día más. Ahí en el versículo 12 nos dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban todos juntos ahí en ese pórtico. La B, vamos a ver el crecimiento. Sería el crecimiento. El crecimiento y perdona que me la traes acá. El crecimiento y la reputación. Perdona que me la traes aquí, pero tengo el computador allá y tengo que pasarme. Entonces perdónenme ese momentico ahí. Y el crecimiento de la iglesia, ¿no? Y le voy a poner aquí iglesia, punto, para que me quepa el versículo número 13 y 14. Lo voy a encontrar hasta en los versículos 13 y 14, ese crecimiento. Porque a través de esto, de lo que sucedió, la iglesia comenzó a crecer cada día más, y ya era una iglesia más respetada, porque ya se veía, la gente ya veía el poder de Dios en estos hombres, en los que habían, en Pedro y en Juan, que estaban ahí. Gloria a Dios. La expectación de milagros entre los primeros cristianos. La expectación de milagros. Cuando hablamos de expectación, era lo que ellos esperaban. Lo que ellos esperaban, eso lo ha contado usted en el versículo 16. En el versículo 16 va a encontrar ustedes. Esos son los 3 puntos de la segunda parte de este estudio. Entonces aquí vemos lo que es la mentira de Ananías y Zafira, y en el segundo, el poder continúa en la iglesia, porque ese poder no disminuyó, al contrario, ese poder se levantó más al ver lo que había sucedido, y también de cómo Dios estaba uniendo la iglesia cada día más. Voy a borrar esta parte aquí y después vamos a ver el número 3 y el número 4. Entonces, mientras tanto, porque ahí ya viene lo que es la encarcelación de Pedro y cómo el ángel los liberta. Cómo el ángel los saca de la cárcel, y después van a juzgarlos, y resulta que encuentran todas las puertas cerradas, los guardias en las puertas y los presos por ningún lado, y después se dan cuenta que están predicando en el templo.
después de que se les había prohibido no hablar del nombre de Jesús. Pero es tan difícil uno, cuando se convierte a Cristo, no hablar del nombre de Jesucristo. Es muy difícil de que un hombre que verdaderamente se convirtió al Señor de corazón cierre su boca y no le hable a su familia y a sus amigos del poder de Cristo, porque ese hombre nuevo, esa criatura nueva, comienza a ver estos milagros que estos apóstoles hicieron y que estos hermanos de la iglesia primitiva vieron y veían haciendo a Pedro. Que también más adelante vamos a ver cómo sacaban los enfermos y traían enfermos endemoniados de otras partes de las ciudades y los ponían al lado de la calle o la carretera o el andén, etcétera, etcétera. Y cuando Pedro pasaba, la sombra los sanaba, la sombra los libertaba. Pero como dice un himno, no era la sombra de Pedro, sino era el poder que había dentro de Pedro para sanar a los enfermos. No más con la sombra, había muchos enfermos que sanaban. Entonces vamos a ver aquí en el 3, los apóstoles son encarcelados por los líderes. Aquí es donde son libertados, aquí coloquemos los apóstoles son encarcelados. Aquí es donde yo les decía que el ángel llega y el ángel ni siquiera abre las puertas. Es algo así. Yo ahorita que estaba leyendo este capítulo, me puse a pensar porque ellos salen, el ángel llega y salen de ahí, pero después llegan los que los van a sacar y ven todo con candado, todo cerrado. O sea, el ángel nunca abrió las puertas. Entonces, ¿cómo salió Pedro de ahí con el ángel? Medita un momentico en eso. ¿Cómo salió Pedro con el ángel de ahí si las puertas estaban cerradas? Pedro era carne como yo, y yo no puedo traspasar un muro, o una puerta, o una ventana, ¿cierto? Pero mire lo que hizo el Señor, cómo abrió esas puertas. Quizás ni los abrió, quizás Pedro traspasó las puertas junto con el ángel, porque como estaba rodeado de la gloria de Dios. Entonces eso es algo como para uno pensar o imaginar. Gloria a Dios. Entonces dice en el A, el arresto y encarcelamiento de los apóstoles. Entonces aquí el arresto y encarcelamiento. ¿Pero por qué fueron encarcelados? Por esa misma razón, porque estaban predicando a Jesucristo. Y usted lo va a ver ahí en los versículos 17 y 18. Versículos 17 y 18. Aquí en el B voy a ponerle la intervención angelical, así lo voy a colocar, aunque ahí en el estudio no lo dice así, pero para cortarlo voy a poner la intervención angelical. Y eso lo puede ver usted ahí en los versículos 19 y 20. Que aquí es donde va a relatar en esos dos versículos cómo el ángel los sacó y le dijo, sigan predicando, sigan haciendo lo que están haciendo, no se detengan. En la E se descubre que los apóstoles no están en la cárcel, oiga. Aquí se descubre que no están ahí. Se descubre que no están en la cárcel. Aquí es donde se descubren, aquí es donde cuando van y los mandan los principales los mandan que los traigan para juzgar y hasta que no los encuentran. Y ni siquiera ellos saben cómo salieron de ahí. Versículo 21 al 23. Algo bonito para mirar y para estudiarlo. Los apóstoles son arrestados de nuevo. Aquí los apóstoles son arrestados de nuevo. Claro, cuando les dijeron, no, los padres que ellos ya no están en la cárcel, ellos están por allá en la sinagoga, que sinagoga en nuestro tiempo actual es iglesia, aunque todavía se le llama sinagoga en el pueblo de Israel o los israelitas en todas las partes del mundo, donde los israelitas o los hebreos se reúnen. A eso no se le llama templo, no se le llama casa de Dios, se le llama sinagoga.
En este tiempo también se le sigue llamando sinagoga. Y la sinagoga es el punto de reunión de los judíos, que para nosotros vendría a ser el templo físico donde nosotros vamos. Entonces aquí, como son arrestados de nuevo, usted lo va a ver ahí en el versículo 24 al 26. Aquí los traen de nuevo, van hasta la sinagoga, los toman calmadamente, porque ya tienen temor de que de pronto el pueblo los apedree, no a Pedro ni a Juan, no, sino que apedreen a los judíos. Mucha gente cree que es a Pedro y a Juan, no, antes al contrario, el pueblo estaba con ellos, porque el pueblo estaba viendo los milagros que habían, era mucha multitud la que había ahí. Hay un personaje especial que detiene ese juzgamiento, gloria a Dios, ese juzgamiento. Aquí en la E vamos a ver la acusación contra los apóstoles. Contra los apóstoles. Y resulta que esa acusación lo van a encontrar en los versículos 27 al 28. Resulta que esa acusación, la primera vez fue con los seduceos. Los seduceos se juntaron con los principales, los judíos principales, los sacerdotes judíos, y los seduceos se juntaron para arrestarlos. Y ahí fue cuando ellos se volaron. Esta segunda acusación, vuelven otra vez a acusarlos, a decirles, no prediquen en el nombre de Jesús. Pero ellos no se podían detener, porque ya el ángel les había dicho de que lo hicieran, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a ver, déjenme, yo subo acá un momentico esto. Aquí vamos a ver el número 4. Número 4, que ya es en 4 partes, ya está la última parte de este capítulo número 5. Aquí es la resolución de su caso ante los líderes judíos. Entonces lo que resolvieron, la resolución de su caso. Ese sería el título. Punto 4, la resolución de su caso. ¿Qué iban a hacer los principales judíos para poder resolver el caso de los apóstoles, que los tomaron sin justa causa, porque ellos no cometieron ningún crimen? Como cuando usted predica en la calle, usted no comete ningún crimen. En nuestro país, aquí en Colombia, yo sé que en muchos países, o en el 95% de los países del mundo, hay unas leyes que cobijan la libre predicación de la palabra, la libre religión, etcétera, etcétera, cobija a las personas. O sea que uno no puede ser arrestado injustamente por predicar el evangelio, ¿cierto? Y esto fue lo que le sucedió pues a estos apóstoles, que fueron arrestados injustamente, pero que el Señor los libertó la primera vez. Y en la segunda vez ustedes van a ver, y vamos a empezar con el punto A, el testimonio de los apóstoles ante el Sanedrín. A, el testimonio de los apóstoles. Le voy a poner AP, ya sabemos que es apóstoles, ¿no? AP, apóstoles, ante el Sanedrín. El Sanedrín era una especie de corte, era una especie donde se reunían los principales para tomar decisiones. Ese Sanedrín, ahí no podía entrar cualquiera, no podía ser cualquier persona. Yo voy a ser parte de esto, ¿no? Eran personas muy calificadas para poder entrar a ese Sanedrín, una especie de corte, y ahí fueron llevados los apóstoles. Ahí lo vamos a ver en el versículo 29 al 32. Versículos 29 al 32. Ahí usted va a ver esa parte donde dice: respondió Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Ahí estaba ya Pedro acusándolos
El que estaba siendo acusado, acusando a los que los estaban acusando por parte de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí vemos esa parte. Vamos a mirar la B. La B dice la reacción fuerte del concilio. Parte B, la reacción fuerte, porque sí fue una reacción fuerte del concilio, o sea, del Sanedrín. Del concilio, o sea, del Sanedrín, que eso lo va a ver usted ahí en el versículo 33. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cuál fue la reacción que tuvieron estos hombres? Mira lo que dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos, porque Pedro los estaba acusando de que ellos habían matado a Jesucristo. Entonces a ellos no les gustó porque ellos sabían de que ellos sí habían matado a Jesucristo, habían puesto a un hombre inocente en una cruz. Entonces ellos no les gustó eso porque les redarguyó su corazón de malos y se recordaron de esos momentos y por eso estaban enfurecidos y querían matar a Pedro y a los apóstoles. Vamos para la parte C, que sería el consejo de Gamaliel al Sanedrín. Gamaliel, la parte C. Entonces aquí el consejo de Gamaliel, y usted lo va a encontrar, ese consejo lo va a encontrar en los versículos 34 al 39. Y mire aquí en uno de estos versículos, Gamaliel relata cómo antes habían venido otros hombres a hablar, a hacerse pasar como dioses, y habían traído mucha gente a ellos, pero esos hombres cuando murieron, esa gente se dispersó. Pero mire lo bonito que en la última parte dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, dice, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Cuando una iglesia o cuando un hombre no es de Dios y trae adeptos a él, con el tiempo esa iglesia o ese hombre se desvanecen. Si esa iglesia no es de Dios, eso se desvanece, eso se destruye. Pasarán años, pero desaparecerá con el tiempo. Si es de Dios, quedará perpetuamente. Esa iglesia quedará perpetuamente. Si usted es una iglesia que lleva 10, 20, 30 años, es una iglesia que es de Dios, porque ya ha pasado pruebas duras. Ya ha pasado muchas pruebas duras. O sea que es una iglesia que Dios ha levantado. Si la iglesia sigue en pie, o el concilio sigue en pie, es porque es de Dios y hay que seguir ahí. No nos tenemos que ir para otro lado, sino en donde Dios nos ha puesto, ahí debemos quedarnos, no ir a buscar iglesia de iglesia en iglesia. Estos hombres nunca fueron a buscar iglesia a iglesia. Estos hombres se convirtieron con Cristo y se quedaron con Cristo. En cambio, hubieron otros que vinieron, montaron sus propias ideas, las entregaron a mucha gente lo consiguió. Aquí Gamaliel decía, pero hay unos 400 hombres seguían a uno, que no me acuerdo el nombre de él, por aquí está escrito, y ese hombre murió y los seguidores desaparecieron, o sea, no siguieron hablando acerca de él. Mire Jesucristo inició con 12 y ahorita somos millones y millones de cristianos en el mundo, los estatus sociales, de todas las razas, lenguas. Por eso dice la Biblia, de toda raza, de toda lengua, de todo linaje, lo dice la palabra. Entonces mire qué bonito. Entonces sigue diciendo ahí Gamaliel, sigue diciendo ahí en el 39, en el 40, en el 39, entonces dice, en el 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Oiga, mira el 39, mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Si hay una persona o hay una iglesia que es de Dios, por mucho de que el diablo se atraviese, haga daño, lo que quiera hacer, nunca la podrá destruir. Nunca podrá destruir a ese hombre. Así ese hombre pasa por situaciones muy difíciles.
así pase la misma situación que pasó Job, que se le mueran los hijos, que quede en la ruina, que le dé un cáncer, un coronavirus, no sé, cualquier cosa, que esté en un hospital en coma. Ese hombre va a seguir luchando y va a seguir de pie delante de Dios, porque ese hombre es de Dios. Entonces hay que saber si verdaderamente nosotros somos de Dios. Si cualquier cosita no nos mueve, si esta cuarentena que tenemos no nos ha movido, porque quizás a muchas personas, a muchos hermanos de las iglesias, muchas personas que van a ver este video de otras iglesias, quizás ya esta cuarentena, esta pandemia que está pasando en el mundo ya los ha movido. O sea que no han sido de Dios. Pero si usted es de Dios, usted permanecerá y permanecerá hasta la muerte. Gloria a Jesucristo. Vamos a ver el D, que es la última. Los apóstoles concluyen predicando con gozo. El D es los apóstoles concluyen predicando. ¿Cómo? Con gozo. Lo pongo aquí grande. Porque así debe ser. Versículo 40 al 42. Porque así debe ser. Hay que predicar con gozo. No importa la situación, no importa lo que estemos pasando. Esto hay que hacerlo. Predicar con gozo. Debemos demostrar que somos hijos de Dios. Que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Que nada nos podrá mover del amor de Cristo. Que nuestra mirada está en el cielo, no en las cosas de la tierra. Que nuestra meta es la nueva Jerusalén con calles de oro y mar de cristal. De eso tenemos que tenerlo aquí, siempre. Cada mañana que nos levantemos, debemos pensar arriba, en las cosas de arriba, en lo que hay arriba. En eso es lo que debemos pensar cada mañana, para seguir cada mañana en esta lucha, porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Vamos a hacer la corta oración de despedida y gracias por mirar este video. Recuerde de entrar a nuestra página, que hay que dar link en la parte de abajo del video en YouTube. Bendito Dios, Padre Santo, glorioso Rey, gracias te damos por esta tu palabra, por este corto estudio, pero sustancioso, Señor. Bendice a todo aquel que va a mirar este video, que ya lo está viendo, y también recuérdales, Padre Santo de la gloria, que tú eres su Dios y que nada podrá separarlos del amor tuyo. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Dios los bendiga, que la paz y el amor de Cristo reine en todos sus hogares.